Bendiciones y bienvenidos a este subprograma de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino secretos de la cuenta del Homer hasta llegar a la fiesta de Shavuot, o mejor dicho en griego y mejor conocido como Pentecostés. Vamos a iniciar con Levítico 23:15, donde dice: Y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, una ofrenda de cebada, 7 semanas. 7 semanas de 7 días es 49. Dice cumplidas serán, pero sigue diciendo verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es decir, que en el día 50 se debía de presentar otra ofrenda. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que debía de contar el pueblo de Israel y qué era lo que debía de contar? Dice, contaréis 50 días, es decir, también 7 semanas que corresponden en una enseñanza a también las luces que Dios les estaba dando en cada Shabbat. 7 Shabbats tenían que contar y eso nos da 49 días, pero dice, también contaréis 50 días, porque en ese exacto día de 50 nos está hablando de el nuevo grano. Ahora, si usted revisa Levítico 23, en los versículos anteriores se va a dar cuenta que está hablando de diferentes fiestas, que todas estas fiestas, así como las marca ahí en Levítico 23, Vaikra 23 en hebreo, nosotros vamos a ver que están ligadas una con otra fiesta, y después del Pesaj seguía este conteo, y este conteo llegaba hasta la fiesta de Shavuot. Es decir que los 50 días o las 7 semanas, los 7 Shabbatot, eran como un puente entre las dos fiestas. Muchas ocasiones estos días pues no se les da importancia, simplemente dicen pues pasaron 50 días entre una fiesta y otra, pero son de una gran importancia en nuestra vida espiritual. Sabemos que todas las fiestas nos indican algo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mashiach, y también es algo para nuestra vida, obviamente. Entonces nosotros debemos de saber por qué Dios les dijo, van a contar esta cuenta del Homer llamada así, van a contar estos 7 Shabbatot y van a contar 50 días, es decir, al día 50 vas a presentar una ofrenda, pero ya no va a ser de cebada, sino de trigo. ¿Por qué la primera, un día después de salir de Egipto, ellos iban a presentar un homer de cebada, que es un alimento de un bajo nivel, un alimento de un bajo nivel que podían comer tanto animales como humanos. Pero cuando habla del trigo, nos está hablando de un alimento elevado, espiritual. Ahora, todo esto tiene una representación muy importante. Por ejemplo, este conteo, le vuelvo a repetir, se iniciaba un día después de del Pesaj, y era cuando tenían ellos que empezar este conteo para poder desarrollar lo que Dios les había dicho. Ahora, este conteo era algo muy importante, pues por medio de este conteo ellos iban a pasar un proceso. Se dice entre los eruditos, los sabios, que cuando Israel estuvo en Egipto, en esa esclavitud, hay 50 niveles de degradación o de impureza espiritual, y Israel había llegado al 49. Una vez que se llega al 50 es algo muy tremendo, es como si bajara una escalera y al nivel 50 ya no hay escalón, sino es un vacío, es un abismo. Israel había llegado al grado 49, es decir, como si fuera descendiendo a la impureza, hacia el pecado, hacia todo lo que degrada al ser humano,
y estaba en el 49, de tal manera que cuando Dios los saca inmediatamente de Egipto, una vez que él vio esa condición en la que estaban, pues tuvo que sacarlos, y al día siguiente, por eso del Pesaj, de la Pascua, cuando ellos reciben su libertad de Egipto, pues les dice empiecen a contar, porque iban a empezar a escalar ahora hacia de regreso hacia el nivel donde Dios quería que estuvieran. Es decir, habían descendido 49 escalones hacia una impureza espiritual, pero a Dios les decía ahora cuenten porque quiero que cada día vuelvan a recuperar todas aquellas virtudes que fueron perdiendo. Y nosotros vemos ahorita vamos a estar leyendo esas porciones, cómo la escritura nos muestra desde que salieron de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí, que son los 50 días cumplidos, es decir, cuando se cumple el 50 día es cuando reciben la Torah de parte de Dios. Y todo desde que salieron hasta el monte Sinaí son 7 semanas, 50 días, y entonces vemos todo lo que pasa durante Egipto hasta Sinaí, y son 7 cosas muy interesantes que tenemos que analizar en nuestra vida también. Ahora, cuando Jesucristo, que es la verdadera Pascua, muere también es sacrificada, también empieza este conteo en el pueblo de Israel. Por eso es que cuando llega el día de Pentecostés, como dice la escritura en Hechos capítulo 2, llega este día, es decir, el conteo finaliza de el Homer, porque es algo que hacían desde el tiempo de que la salida de Egipto, hasta el tiempo también de la iglesia del principio, y sigue hasta el día de hoy, porque es una enseñanza muy hermosa para nuestra vida. Ahora, culmina en el día de Pentecostés, dice, llega el día de Pentecostés y viene una vez más la palabra de Dios, la Torá, al corazón y a la mente del pueblo. Y entonces dice que hablan en distintas lenguas. Esa enseñanza la voy a dar después también, porque esa es la culminación de la cuenta del Homer, la llegada del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y lo que produce en aquellos que lo reciben. Ahora, entonces se cumple de igual manera, es decir, vemos una y otra vez esto pasando desde el Antiguo Testamento, así conocido, hasta el Nuevo Testamento, y vemos nosotros que se repite en diferentes ocasiones este proceso donde Dios quiere que nosotros recuperemos lo que hemos perdido. Ahora, el conteo del Homer es para saber cuánto hemos avanzado hacia la meta. Es un proceso de elevación espiritual, de consagración, de alcanzar un objetivo. Si vivimos un día sin ver el avance, no vemos el propósito, pero si vivo cada día como un escalón más, veré que voy subiendo. Es decir, no digo, es un día más, un día más, un día menos, no, sino que estoy subiendo un escalón. Es como cuando ya va a llegar el cumpleaños de nosotros o de alguien querido y decimos, ay, ya falta menos, y hasta empezamos a contar, ya falta menos para mi cumpleaños o para el cumpleaños de esa persona. Y es un día esperado porque es lo que queremos, que llegue ese día. Entonces, de igual manera, el conteo del Homer está hablando de un conteo con una siendo consciente de los días que están pasando y que hemos logrado. Es como si a alguien le dijeran, necesito que me entregues tantas cosas para cierto día, o una tarea, por ejemplo, necesito que entregues esta tarea tal día, y nosotros tenemos que ver cómo vamos avanzando en esta tarea, puesto que la tenemos que entregar en un día específico. No podemos nosotros dejar pasar los días como si nada y no avanzar en esa tarea, sobre todo si es algo extenso. Entonces tenemos que ir cada día haciendo lo que corresponde de cada día hasta culminar esa tarea y tenerla preparada para el día 50. Así, el conteo del Homer se refería a llegar a una meta, llegar a un propósito, a un objetivo, y por eso era el conteo. Pero este conteo
era para recuperar las cosas que se han perdido, así como Israel cuando estaba en Egipto perdió tantas cosas, tenía que recuperarlas en este conteo y vamos a estar viendo las citas de qué fue lo que pasó en este proceso, en este camino desde que ellos salieron de Egipto a entrar al Sinaí y recibir la Torá. Porque, por ejemplo, una de las cosas, vemos que viene el sacrificio de la Pascua y ¿qué es lo primero que hacen después de salir de Egipto? Pues ellos cruzan el Mar Rojo. Esto tiene una representación muy importante, así como también aquel que ha creído, dice el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es la representación de que cuando uno se bautiza, los enemigos nuestros, de alguna manera, una representación, son destruidos. Porque ¿quién fue que murió en ese mar cuando Israel pasó? No fue Israel, sino sus enemigos, Egipto, los egipcios murieron ahogados ahí. Esto representa un mikvé, representa una pureza, es decir, es el primer paso hacia la pureza. Cuando ellos salen de Egipto, ahora usted me puede decir, pastor, pero yo ya no estoy en Egipto. ¿Por qué es necesario que yo vea esto del conteo del Homer? Egipto representa nuestra carne, con lo que peleamos cada día, las cosas negativas que quieren opacarnos, que quieren oprimirnos, que quieren afligir nuestra alma. Y el ser libres de Egipto es que nuestra alma ya no sea gobernada por los deseos de nuestra carne, sino que seamos gobernados por los deseos de nuestro espíritu. Pero cuando estamos en Egipto, pues obviamente la carne es la que va a estar siendo un opresor para nuestra alma. De tal manera que cuando nosotros hemos creído en Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que sigue es el cruce del mar, es decir, el bautismo, el mikvé. Aunque se le puso esa palabra griega bautizo o baptismo, que está hablando de ser sumergidos, pero realmente en el hebreo se está refiriendo a un rito que se hacía desde la antigüedad, que era el mikvé, que se refiere a un ritual de purificación de las cosas inmundas. Entonces, es lo que vemos una y otra vez. Por ejemplo, Israel sale de Egipto y lo primero que hace es cruzar el Mar Rojo, es decir, tener ese nivel de purificación y después de ahí al desierto. Y también el Señor Jesucristo fue lo mismo. Una vez que él va al mikvé y es bautizado, dice que viene el Espíritu Santo, pero dice, es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y cada uno de los procesos que vemos, también por ejemplo cuando Israel, una vez que los que eran dignos iban a entrar a la tierra prometida, otra vez sucede esto. ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué? Circuncídalos, es decir, sácalos de ese Egipto en el que están esclavizados, y después cruzan el Jordán. Y usted ve que todo lo que menciona en estas citas pues está vinculado una con otra cosa. Es decir, que nos enseña un proceso que tenemos que tener nosotros y a veces nosotros tenemos que identificar dónde es que estamos en el conteo del Homer. Porque una vez que nosotros que estamos peleando, que hemos decidido salir de Egipto, ser librados de parte del Señor y empezar a cruzar el Mar Rojo, es decir, estar en una purificación por medio del agua y que nuestros enemigos sean destruidos en esa agua, entonces nosotros vamos al desierto para pasar un proceso y este es el conteo del Homer hasta que lleguemos a una elevación. Sinaí, su valor numérico es el mismo que Sulam, que se está refiriendo a una escalera al cielo, es decir, está hablando de una elevación espiritual. Y también lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo cuando Él es bautizado, se va al desierto y después de esto dice que se abre un portal en el cielo. Y revise su Biblia, dice que inmediatamente después de esto, de vencer esa tentación, dice que los ángeles venían y lo servían, es decir, se había habilitado la escalera del cielo, el Sulam, lo mismo que el Sinaí. Y entonces cuando pasa esto mismo en el tiempo de su muerte, pasa lo mismo
Y entonces, ¿qué es lo que pasa al día 50 cuando se cumpla el conteo del Homer? Llega el Espíritu Santo una vez más con la palabra. Ahora, esto es algo muy interesante. Esta versión dice, y desde el día después del sábado, desde el día de llevar ustedes la gavilla, es decir, la ofrenda de cebada, ustedes tienen que contarse 7 sábados. La palabra usada ahí en el hebreo es Sheva Shabbatot, y dice deben resultar completos. Ahora, como le decía, hay un nivel de impureza donde Israel ya había llegado, es decir, estando en ellos, vamos a suponer que en este monte que están, que esto es otra cosa, esto está hablando de la ascensión. Pero imagínese usted que ellos llegando aquí a que vamos a decir que era Egipto aquí, y empiezan ellos en lugar donde debían de estar, empiezan ellos a descender en Egipto por todas las cosas que están viviendo y empiezan a perder todas las virtudes que tienen ellos, todas las cosas buenas que tienen. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan a un nivel tan bajo que ellos no están listos. Por eso Dios cuando los saca de Egipto, es decir, de esa esclavitud en la que están en opresión en su alma, Dios lo que desea en esos días es una elevación, es subir, es ascender, no es caminar solamente de una manera recta, no, sino es ascender, subir, escalar a un nivel donde Dios quiere que estén. Ahora aquí vemos la letra Nun, que le digo que corresponde a el valor numérico 50, aunque hay otras palabras que podemos usar con este valor, pero en este momento quiero hablar de Nun. ¿Por qué? Porque Nun nos está hablando en la pictografía también de un hijo. La escritura dice que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, es decir, llegar a ser. No que ya somos de una manera instantánea, no, que nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces este valor numérico es el mismo. El número 50, ya en otras enseñanzas hemos hablado, que habla de una medida que se refiere a algo espiritual. Ahora vamos a avanzar y vemos que en la Pascua, Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y verá la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, después del Pesaj, de que pasa esto, se presenta esta ofrenda y es exactamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él va al cielo, cuando Él se presenta delante de Dios, presenta los primeros frutos. Y dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y de eso se trata el conteo del Homer, de la redención del pueblo de Dios. Éxodo 12:14, Dios le dijo acerca del Pesaj, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Oiga, qué interesante que antes del conteo del Homer se está haciendo, se está comiendo estos panes sin levadura 7 días. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando nos han hablado el mensaje del amor de Dios, cuando nos han hablado del mensaje de aquel pan que no tiene levadura. ¿Quién es Él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que no tiene pecado y que es el único que nos puede dar vida. Por eso Él es el pan de vida. Deuteronomio 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto.
Es decir, cuando recibimos nosotros este mensaje, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que estar comiendo de este pan sin levadura. ¿Por qué? Porque es la importancia de saber que no podemos seguir con esa levadura en nuestra vida. Por eso les dice en esta cita antes leída que todo aquel que coma en este tiempo levadura, dice, será cortado de Israel, será cortado del pueblo de Dios, porque es algo tan importante entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cómo se presentó ante Dios sin pecado, sin mancha, sin ninguna cosa imperfecta, sino perfecto. Y dice que alcanzó, como decía este versículo, obtenido eterna redención para nosotros. Entonces es un mensaje tan importante que nunca debemos de menospreciar. Hoy en día hay mucha gente creyendo que podemos hacer lo que sea y que no tenemos consecuencias de nuestras acciones. Mas, sin embargo, la Escritura dice que no en este tiempo debes de entender lo que es un pan sin levadura. Ahora, algo muy interesante es que cuando iba a culminar este conteo del Homer, sí se presentaba 2 panes con levadura. Y podemos decir, ¿por qué se presentaban 2 panes con levadura? Casi al finalizar el conteo del Homer. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué le estamos diciendo a Dios, aquí está mi levadura? Es decir, lo último que me queda en mi vida de levadura, te lo entrego. No quiero que haya nada en mi vida que tenga levadura. Quiero ser una persona íntegra delante de ti. Juan 6:47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy, dijo él, el pan de vida. Él es entender que Él es el pan de vida, el que nos puede sacar de Egipto, librar nuestra alma de la aflicción que tenemos por medio de la carne, y el único que nos puede librar de esto es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más que nos pueda ayudar. Por eso la Escritura nos enseña que tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, porque Él vivió también en la carne, y Él nos puede ayudar a vencer. Él no es alguien que nos dice algo que no ha experimentado, no, Él mismo experimentó lo que es estar en Egipto. Es algo terrible y mucha en su vida de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo en Egipto por la razón que tenía que enseñarnos a nosotros. Recuérdese usted, cuando Él nació, ¿a dónde huyeron? A Egipto. Y había una profecía que decía, de allá saldrá el Mashiach. ¿De dónde salió? De Egipto. Léalo, recuérdese, léalo en su Biblia, dice que Él huyó a Egipto. Ahora otra de las cosas también es que Él murió en Egipto. Ay, pastor, no, Él murió en Jerusalén. No, en el libro de la Revelación nos enseña donde murió también nuestro Señor, donde fue crucificado, que en sentido espiritual es Sodoma y es Egipto. Usted lo puede buscar en su Biblia, en el libro de la Revelación, Apocalipsis, nos dice que Él fue crucificado en Egipto, así como fue crucificado o sacrificado, perdón, el Cordero de la Pascua en el tiempo de Israel en Egipto. Éxodo 14:29 dice, y los hijos de Israel fueron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Es lo que le estaba comentando. Una vez que nosotros estamos en este proceso de morir a Egipto, a esas cosas de la carne en nuestra vida, tienen que morir esas situaciones de egipcios en nosotros, de cosas de la carne y poder estar en el espíritu. Ahora, mucha gente dice es que Egipto es el mundo. El mundo no nos hace daño, es nuestra decisión, pero lo que nos lleva a practicar las cosas del mundo no es en sí el mundo, es nuestra carne. Por eso nuestra carne representa Egipto. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Y el único es Dios a través de su Hijo Jesucristo que nos puede librar. De tal manera que nosotros vemos estas representaciones una y otra vez.
y Dios libró a su pueblo de esta manera. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que cuando nosotros somos sepultados con él en el bautismo, está refiriéndose a que es como que estamos dejando atrás, es decir, los que se mueren son los egipcios, no nosotros. Y como le decía, este bautismo, aunque así le dieron la traducción, se está refiriendo al mikvé, que se refiere a un rito de purificación en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. ¿No se le hace raro a usted que de repente aparece el bautismo y todos dicen, ¿y cómo fue que apareció el bautismo si antes en la Biblia no se menciona? Claro que se menciona muchas veces, pero no se le llama de esta manera hasta este tiempo del nuevo pacto, que se dice que fue escrito en griego, aunque no es del todo cierto, y por eso se le pone esta palabra, pero está hablando de un mikvé, de un rito de purificación que se hacía en el agua. Y entonces, nosotros vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo entra aquí, no porque él tuviera pecado, no, sino porque estaba enseñándonos el proceso que nosotros tenemos que seguir. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 4:1, a donde lo lleva inmediatamente del bautismo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que le comentaba, una vez que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, es decir, no tiene otra opción. Recuérdese que decían, ¿a dónde iremos? No podemos ir a otro lugar. Dios abre un camino ahí porque les está diciendo, aquí tienen que cruzar este mar, porque es la enseñanza de que tenemos que cruzar el bautismo, es decir, es una representación de morir a nuestras obras de la carne y poder vivir para Dios en nuestra alma. Esto lo vemos una y otra vez, como le decía, como Israel después de salir de Egipto cruzó el mar. Yeshua después del mikvé fue al desierto para entrar a la tierra prometida igual. Lo que mencionaba Josué, Dios le dijo, circuncídalos y crucen el Jordán. Y en el nacimiento igual. Hubo una persecución para poderlo matar y entonces tuvo que huir a Egipto y después de allá lo sacaron. Éxodo 15:22, se hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esta es la primera cosa que va a pasar. De las 7 que le estaba comentando, 7 semanas, 7 Shavutot, 50 días, es decir, 7 semanas por 7 días de la semana son 49. Y cada semana pasó algo, y vamos a entrar ahora en estas 7 cosas que pasaron para que el pueblo de Israel estuviera preparado para poder recibir la Torá. Ahora, lo más triste de esto, y que el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Corintios, es que lo más triste, que después de haber Dios trabajado este tiempo con ellos en el desierto, y cuando está dándole la Torá, ¿qué hace el pueblo de Israel? Vuelve a bajar, a descender todos los escalones que ya había ascendido y hace ese ídolo y empieza a fornicar y empieza a hacer tantas cosas en ese momento, en ese tiempo que estuvo Moisés allá arriba, y entonces tan terrible es, tanto desciende que Dios lo quiere destruir. Usted lo puede revisar. Lo quiere destruir y dice que Moshe intercede y le dice, no los mates, porque va a decir el mismo pueblo de Egipto, ¿por qué los sacaste de acá solo para matarlos allá en el desierto? Dios tiene misericordia de ellos, pero recuérdese que ya perdieron esa dignidad, esa elevación espiritual, y Moshe, cuando ve lo que está pasando, rompe esas primeras tablas que eran obra de Dios y después hacen otras, y Moshe es el que tiene que ver en esa. Ya no se da la Torá de una manera revelada, sino velada hasta mucho punto, porque la elevación que tenía
Israel no era digna de recibir esa palabra y solamente los de corazón puro podían realmente entender lo que Dios les había revelado por medio de esta Torah. Entonces, aquí es la primera cosa. Éxodo 15:22, se hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vemos entonces nosotros la primera cosa de las 7 que pasan antes de llegar al monte Sinaí, es decir, en este proceso de las 7 semanas pasan 7 cosas muy interesantes, de las cuales también salen ramificaciones de muchas enseñanzas. Solamente le estoy mencionando algunas de estas 7 cosas de lo más básico, pero para poder nosotros entender de que fueron 7 cosas las que ocurrieron y muy importantes y que Dios estaba permitiendo esto para ver, para que ellos vieran la realidad que estaban viviendo, es decir, lo que había en su vida, en su interior, porque recuérdese que el propósito de este conteo de los 7 Shabbatot y de los 50 días era ellos recuperar esas virtudes que perdieron por causa de la opresión de Egipto, es decir, de la carne. Ahora vemos nosotros que salen al desierto de Shur y anduvieron 3 días del el desierto sin hallar agua. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, de donde viene también el nombre de María y de Miriam, que significa amargura. Ahora, ¿qué era la primera condición que Dios le mostró a Israel en el desierto? Que ellos, así como encontraron estas aguas que eran amargas, era su condición del mismo pueblo. Y rápidamente se identificó porque ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a quejarse y entonces se vio la condición que estaba en ellos. Entonces dice la escritura que Dios le dijo a Moshe, le mostró un árbol, es algo no natural lo que pasó, y entonces pusieron este árbol en el agua y se convirtió. Mire, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Es decir, fue una revelación, dice, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Es decir, los llevó a este momento específico para darles estatutos, para darles ordenanzas y para probar lo que había en su corazón. De tal manera que no llegaron a este momento simplemente porque pasó, no, sino que Dios en el desierto tuvo cuidado de llevarlos en un proceso de enseñanzas para mostrarle lo que había en su corazón y lo primero fue estas aguas amargas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender? Es decir, en el conteo del Homer, que hay cosas que a mí me van a parecer amargas, pero que en el Evangelio, es decir, en la buena nueva, en el mensaje de Dios en Jesucristo, es que el Mashiach me ofrece como árbol endulzar las aguas amargas, es decir, las situaciones que a mí me parecen amargas, Dios tiene el poder de convertirlas en algo dulce. Entonces nosotros podemos ver aquí que en Éxodo nos muestra esta primera situación. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Mucha gente, incluso después de haber salido de Egipto en un nivel obviamente y incluso de bautizarse, hay gente que al ver la aflicción que viene al seguir al Señor, pues mejor dicen renuncio y me regreso a Egipto. ¿Por qué? Porque no aguantan las situaciones. Pero es como un árbol cuando está extendiendo sus raíces, cuando está echando raíces. Cada obstáculo que la raíz encuentra para profundizar le va a ayudar a esta raíz y al árbol para fortalecerse y ser un árbol fuerte. Pero imagínese si la raíz se desanima al ver una piedra o algo que le estorba, algo que está obstruyendo el camino.
puede decir, pues aquí me quedo porque pues esto me está estorbando, esto me es una obstrucción, entonces hasta aquí voy a llegar. Gente que se desanima y no avanza, e incluso la misma escritura dice que unos son así, como por cuanto no tienen raíz, pues se secan y se mueren y ya no existe más la palabra en su vida. De tal manera que Dios le enseña al pueblo, hay cosas que te puedan parecer amargas, pero yo te doy la opción de convertirlas en cosas dulces. Y esa es una de las cosas más maravillosas y las virtudes que nosotros podemos tener en Dios, que a veces llegamos a Cristo amargados, venimos nosotros con situaciones terribles y el único que puede endulzar esto en nuestra vida es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Ahora también aquí dice Juan 2:6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, ¿por qué puse esta cita? Porque igual manera como le explicaba, cuando Israel sale de Egipto, cruza el mar y después va al desierto. Yeshua HaMashiach también es bautizado, es llevado al desierto y esta es una de las primeras obras que él hace y es donde dice que fue el principio de su ministerio cuando estaba en estas bodas llamadas de Canaán, y nosotros vemos que es esto lo que pasa ahí, que había estas tinajas, tenían agua, él les dijo que pusieran agua, pero él la convirtió en algo dulce, la convirtió en un vino muy bueno. Y eso es de lo que nos está hablando, que debemos de vivir en un gozo, que es de los primeros frutos del Espíritu que habla la Escritura. El fruto del Espíritu es gozo. Eso es el vino lo que produce nosotros. ¿Qué es lo que produce nosotros cuando las aguas amargas endulzan? Gozo también. Es decir, todas estas cosas que pasan tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo como en el pueblo de Israel, como en nuestra vida también debe de suceder, es producir todo esto del Espíritu, del Ruach HaKodesh en nuestra vida, el gozo, la paciencia, todo esto, todos los frutos y estas virtudes que debemos de tener en nuestra vida. Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná. La segunda cosa que vive el pueblo de Israel es que no tenía que comer, es decir, ellos decían, pues allá en Egipto, pues comíamos unas ollas grandes de carne, con pepinos, con ajos, con tantas cosas que mencionan ahí, y ahora dice, ¿qué vamos a comer? Nos trajiste para morir acá. La segunda cosa en la que es probado es que Dios les da un alimento que no conocen, un alimento del cielo, y se le llama maná. Dice que el Israel así lo llamó, maná, no que ese fuera su nombre, así lo llamaron ellos, maná. Pero este pan nosotros sabemos que en otras porciones se le menciona pan de ángeles, pan de nobles. Era un alimento de ángeles, de unas razas del cielo que comen, obviamente. Hay mucha gente que dice que los ángeles no comen, pero sí comen muchas de las razas de los cielos. Hay que estudiar más, porque a veces comentamos cosas que no están basadas en la escritura. Ahora, si usted quiere saber más de esto, hay toda una enseñanza que yo tengo, un discipulado de angiología aquí en mi canal de YouTube, y usted la puede buscar, está como discipulado 1 y llega del 1 al 10 creo. 10 enseñanzas de angiología y cómo los ángeles sí pueden comer y cómo hacen muchas cosas que en la tradición se dice que no. Ahora, aquí lo importante es ver que esta es la segunda cosa que pasa. Dios los lleva aquí y entonces ellos empiezan a quejar, es que este pan es un pan ligero, es que no nos gusta y empiezan a quejarse, pero Dios los empieza hacer depender de él, es decir, la segunda cosa con la que debemos de ser confrontados, y como lo dice también ahí en los frutos del Espíritu, es la paciencia, saber esperar en Dios, saber confiar en Dios, saber estar esperando en las cosas de Dios, tener esa paciencia para recibir lo que Dios nos envía, ser agradecidos con lo que tenemos de parte de Dios, porque muchas veces hace un momento estaba
pensando en esto, de que muchas veces se dice, tráigale sus problemas a Dios, al altar de Dios, traiga sus cargas, traiga sus preocupaciones, traiga. ¿Y cuándo es que le presentamos la gratitud? ¿Cuándo es que le presentamos los tesoros? ¿Cuándo es que le traemos lo mejor para decirle gracias, Padre, por lo que tú me has dado, incluso en momentos de escasez, de dificultad? Porque si lo hacemos en esa condición, híjole, estamos desatando una bendición tremenda sobre nuestra vida. Ahora, dice Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, dice como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una de las cosas que nos confronta Dios cuando venimos a Él, cuando caminamos en el desierto, es saber depender de Él. Y es algo muy difícil, no es fácil cuando hay necesidades en nuestra vida y nos desesperamos y no sabemos qué hacer porque decimos es que necesito esto otro y nos desesperamos, pero Dios nos llama a confiar en Él. ¿Les faltó el pan? Claro que no. ¿Les faltó el alimento? Claro que no. Unos de ellos dice que recogieron más y Dios les dijo, solo recojan lo necesario, no se preocupen, nunca se va a acabar, mañana habrá otra porción. Y los que juntaban más, usted recordará que se engusanaba aquello. ¿Por qué? Porque es querer uno alcanzar las cosas por sus fuerzas y no depender enteramente de nuestro Padre Celestial. Éxodo 17:6 dice aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La tercera cosa que pasa es que otra vez no hay agua. Esta agua es muy distinta a la agua amarga. Esta agua no es amarga, esta agua es una agua directamente que sale de la roca, de la peña, y la escritura nos enseña, el apóstol Pablo hablando de Israel, en la misma cita que mencioné hace un momento, donde el apóstol dice que ellos bebieron la misma bebida espiritual, y dice que esa bebida salía de una roca, y dice, y esa roca era Cristo, dice la escritura, era el Mashiach. Entonces nosotros vamos a ver esta tercera cosa, está hablando de unas aguas muy distintas, unas aguas ya no amargas, sino que vienen directamente de Dios y que son aguas que nosotros debemos de aprender a hacer bajar de la roca, a hacer salir de la roca. Y es un enamoramiento con el Señor y saber nosotros beber estas aguas. Estas aguas nos están hablando de palabra de Dios que viene directamente de Él, de nuestro Señor Jesucristo, aguas que nos sacian, aguas que representan su palabra que nos nutre. Una vez que nosotros hemos decidido salir de Egipto, que hemos sido bautizados, que cruzamos el mar, que hemos nosotros aprendido a endulzar las aguas, que estamos en el proceso de depender de Dios, debemos de aprender también a hacer fluir las aguas de la roca de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos, dice la Escritura, todos los misterios de Dios, todos los secretos, toda la sabiduría, todo el conocimiento y las riquezas de esto mismo están en Él, y debemos de hacer fluir esas aguas en nuestra vida, desearlas, anhelarlas, porque así como dice también el Salmo, así como ese siervo brama por la corriente de las aguas, dice así clama mi alma por ti. Pero si no anhelamos, es algo donde esas aguas no fluyen, pero si nosotros las deseamos, tenga por seguro que Dios se las va a conceder. Primera de Corintios 10:4, aquí nos da la referencia que le mencionaba, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Había una roca que seguía al pueblo de Israel, dice, y esa roca
Dice, y la roca era Cristo, era el Mashiach que estaba con ellos. Es una representación muy importante de que nosotros debemos de entender que nuestro Señor está con nosotros en el camino al desierto. ¿Para qué? Para darnos esa palabra, para darnos esa agua, para ayudarnos y fortalecernos en el camino y saber que Él está con nosotros en ese camino del desierto, pues Él se compadece de nosotros. Pero es todo un proceso, entonces por eso es que Dios le dijo a su pueblo, vas a contar. ¿Qué vas a contar? Los días. Vas a contar cuántas virtudes he adquirido, cuántos escalones he subido, cuántas cosas he realmente regresado a mi vida y las cosas que tengo que regresar. Por eso es que había un conteo. Seguimos viendo las enseñanzas de las 7 cosas que pasaron en estas 7 semanas del conteo del Homer, y en Éxodo 17:11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Es decir, que Dios lo llevó en este camino también en una batalla, a encontrar que va a haber batallas en el camino como un hijo de Dios, para llegar a ser un hijo de Dios, para llegar a esa estatura, a ese nivel. Pero una cosa muy interesante es que debemos de saber también que hay una persona que está delegada de parte de Dios directamente para ser nuestra autoridad. Y cuando nosotros estamos conectados a nuestra autoridad y podemos apoyar a nuestra autoridad y estamos con nuestra autoridad, es nuestra victoria. A nosotros nos conviene que esté con manos levantadas, alzadas, porque dice que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Es decir, nosotros debemos de entender que hay una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque Israel en Egipto lo único que entendía era una autoridad, pero terrible, no era hacerlo por amor. Imagínense cómo salió, con qué tipo de corazón salió Israel de Egipto cuando allí era maltratado y sufría tantas cosas. Por eso hay tanta gente que cuando sale de Egipto y está peleando en contra de Egipto, no puede en ocasiones estar en este nivel de autoridad, y hay personas también, líderes, que igual están peleando con situaciones todavía de la carne y están haciendo las cosas como si estuvieran en Egipto con un maltrato terrible. Pero cuando alguien entiende su verdadero propósito, recuerde que igual la Torah o la palabra de Dios puede causar vida o muerte. ¿Qué fue lo que causó cuando este Moisés bajó con la Torah? Que el pueblo de Israel volvió a descender y perdió sus virtudes. Dice que él tiró las tablas y se quebraron, y eso produjo unas muertes. Y le dejo de tarea eso, que investigue cuántos muertos fueron cuando pasó eso. Ahora, la misma cantidad de muertos cuando viene otra vez este conteo del Homer en el tiempo de la iglesia del principio, es el mismo número de conversión. Cuando después de que viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y Pedro empieza a predicar, es lo mismo de aquellos que vienen a la vida. Es decir, o podemos producir vida o podemos producir muerte. Entonces nosotros encontramos que hay un secreto muy grande en la autoridad. Israel no había conocido realmente el amar a sus autoridades. ¿Por qué cree que siempre se quejaban contra este Moshe, contra Aarón, contra Miriam? Y había ocasiones que los quisieron matar. Incluso Moisés lo menciona en algunas citas donde dice, este pueblo me quiere matar, y en otras ocasiones queriéndolos apedrear, porque no tenían ese corazón. Entonces Dios nos confronta con una autoridad espiritual, de saber amar a nuestra autoridad espiritual, de saber respetar nuestra autoridad espiritual, de saber trabajar con nuestra autoridad espiritual. Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban. Es decir, tenemos que entender que también nuestra autoridad espiritual se cansa. Pero dice,
Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es decir, aquí nos habla también del servicio. Llegamos a un nivel en el conteo del Homer que debemos de preguntarnos, ¿realmente estoy sirviendo en la obra de Dios? Estoy sirviendo en lo que Dios quiere, pero no servir solo por servir, tener una firmeza, así como la tuvo él en sus manos. Estoy seguro que el pueblo de Israel también la tuvo allá en esa batalla. Y dice en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en obras buenas. En buenas obras, perdón. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, es decir, alguien que es de utilidad, alguien que hace buenas obras, alguien que sirve con una firmeza para que podamos agradar al Señor. Éxodo 18:19 dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Esta tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. Y aquí llega otra situación. ¿Qué pasa en el pueblo de Israel antes de los 50 días, antes de que se cumpla el conteo del Homer? Y es que había muchas situaciones que estaban pasando entre el pueblo de Israel, y Moisés pues tenía tanto trabajo, no podía él atender porque eran millones de personas las que salieron de Egipto, y entre ellos había mucha gente infiltrada. Algunos no saben esto, pero muchos egipcios también iban entre el pueblo de Israel, puesto que vieron las maravillas de Dios y quisieron irse con el pueblo de Israel, y otras naciones que estaban en Egipto también se fueron ahí metidos entre el pueblo de Israel. Por eso es que cuando revisamos, cuando ellos salen de Egipto, y Dios les empieza a dar las instrucciones, les dice, cualquiera de otra nación que quiera estar contigo tiene que hacer esto, 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 y les pone las cosas que tienen que hacer si realmente quieren ser parte del pueblo de Dios. Pero muchos de ellos solo se infiltraron, se fueron por motivos de traer situaciones adversas sobre el pueblo de Israel. Ahora, había tantas situaciones que tenía que atender Moisés, que le dieron este consejo para que él pudiera estar y traer estas cosas delante de Dios y tener gente que le ayudara a él. ¿Y esto qué es lo que significa también en nuestra vida espiritual, en este conteo? De que hay cosas que nosotros podemos alcanzar en Dios, pero hay otras cosas que simplemente nosotros no vamos a poder hacer, sino traerlas delante de Dios y decirle, Señor, mira estas situaciones, mira estas cosas que están pasando, necesito que tú me ayudes. Hay unas batallas, hermano amado, en la vida que pues tal vez son fáciles de vencer, pero va a haber otras situaciones en ocasiones en las que hay gente que mejor ya no quiere seguir adelante, o que tal vez es tanta la situación que tan difícil que piensan que no pueden, pero sí podemos en Dios. Solo tenemos que traer estos asuntos ante Dios y decirle, ayúdanos, auxílianos, Señor, en estas situaciones que estamos viviendo. Y dice en Timoteo 4, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Es decir, cuando Moshe estaba tan ocupado con estas cosas del pueblo, imagínese cómo de ocupado estaba, pues no podía atender otras cosas que tenía que atender en relación a su comunión con Dios, a otras cosas muy importantes. Y a veces en el camino así pasa. ¿Qué es lo que pasa en el camino? A veces, por ejemplo, ya estamos sirviendo, ya nosotros estamos en esas batallas, estamos ayudando al siervo a levantar sus manos, ayudarlo, pero a veces estamos tan metidos en eso que nos hemos olvidado de otras cosas que tenemos que hacer en Dios, ocuparnos. Incluso hay gente que a veces, hay gente que hasta predica y ya ni lee,
sino que buscan internet. ¿Qué predico? Hay gente que ya no tiene, que ha descuidado el don que Dios le dio y entonces ahora está tan enredada en otras cosas, en otros servicios, o incluso puede ser hasta en cosas del mundo. Es algo más triste, pero aquí es donde nos confronta y nos dice en el desierto: a ver, quiero que veas tus cualidades, cuáles son tus virtudes, cuáles son las cualidades que yo he puesto en ti para que tú no descuides estas cosas. Yo te pregunto a ti que me escuchas en esta hora, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu don? Y si sabes el don que Dios te dio, te pregunto, ¿lo estás usando o lo estás descuidando? Pablo le dice a Timoteo, dice, no descuides el don que hay en ti. Muchas veces en este camino en el desierto nos hemos ocupado tanto que hemos descuidado el don. Y yo te animo, hermano, a que no descuides ese don que Dios te dio. Ahora otras cosas de las que pasan, ya esta es la última, en Éxodo 19:1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, es decir, aquí ya llegan a este lugar donde Dios les entrega la Torá. Se cumplen los 50 días y es la fiesta de Shavuot. ¿Por qué se identifica la fiesta de Shavuot? Porque viene la Torá, viene la palabra de Dios. Igualmente cuando se cumple Shavuot, allá en el tiempo de la iglesia del principio, viene también la Torá, la palabra de Dios, pero en una manera revelada. Ahora, una de las cosas que enseñan, estaba estudiando en la Universidad de Jerusalén, y una de las cosas que nos enseñaron ahí, de las primeras clases que nos dieron cuando viene la Torá al pueblo de Israel, es que se oyó en 70 lenguas madre, que son todas las lenguas de las naciones, es decir, las básicas, y de ahí se desprende todo otro tipo de lengua que existe. 70 lenguas madre. ¿Por qué razón se oyeron? Dicen que cuando estaba Dios hablando y que dice, no podemos oír esto que escuchamos, estamos con miedo, temblando. Incluso Moshe, dice la escritura, que estaba temblando. Dicen ellos, los eruditos, los que conocen de esto, los sabios, ellos dicen que se escuchaban en 70 idiomas. Es decir, la Torá no fue dada simplemente para que el pueblo de Israel la tuviera, fue dada para todas las naciones, todos aquellos que teman al Señor. Ahora, por eso es que cuando vuelve a regresar en el día de Pentecostés, así conocido, que es la misma fiesta de Shavuot, que fue aquí en el Sinaí, viene otra vez la Torá, pero ahora viene otra vez en las lenguas de todas las naciones que estaban bajo el cielo ahí en ese lugar, y usted lo puede revisar. Dice, pero nada más había judíos ahí. No, había judíos, pero eran de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está escrito en Hechos capítulo 2, creo es el versículo 5 donde dice eso. Usted lo puede revisar. Ahora, vuelve a decir Levítico 23:16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Qué era esto? Cuando llegaron a este cumplimiento de los 50 días, ya estaban tenían que estar en esa elevación para recibir la palabra, y tenían que ofrecer otro sacrificio que era, ofrecerán el nuevo grano, es decir, el grano de lo que es el trigo, y que sale en Abib. Y entonces esto nos está indicando que ya es un alimento más elevado. Es decir, Dios lo que hizo con ellos en el desierto fue darles una elevación espiritual para poder comer palabra de Dios, para poder comer un pan. Y le vuelvo a repetir, usted lo puede revisar ahí con las cosas que ellos tenían que sacrificar, que presentar. Entre esas cosas había 2 panes con levadura. ¿Por qué con levadura? Porque ellos entienden que en ese momento que reciben aquello de Dios, tienen que entregar
las cosas que quedan por entregar en la vida, es decir, en nuestro caminar. Siempre va a haber algo que tenemos que entregar a Dios, siempre va a haber alguna situación que tenemos en nuestra vida por entregarle. Mientras estemos en vida, siempre habrá algo que entregarle a Dios. Es decir, me refiero a características negativas con las cuales estamos peleando en nuestra carne, y siempre habrá algo que debemos de alcanzar, alguna virtud. Mientras estemos en este desierto, tenemos que alcanzar una virtud. La tierra prometida, usted me puede decir, y pastor, ¿cuándo vamos a entrar a la tierra prometida? Eso va a ser porque la tierra prometida no está aquí abajo, no es en esta dimensión. La tierra prometida es una dimensión espiritual, es llegar a esa dimensión, es llegar a ser hijo de Dios, es llegar a ese nivel y a esa estatura que Dios quiere para cada uno de nosotros, a los que hemos sido llamados y hemos sido redimidos por la sangre del